Producciones Mabor 15 y Ala Records presentan identidades trigonométricas fundamentales, deducción y ejemplos. Sabemos que el seno del ángulo se define como la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. De la misma forma, la cosecante del ángulo es la relación entre hipotenusa y cateto opuesto. Al multiplicar seno del ángulo cosecante del ángulo, multiplicaríamos cateto opuesto sobre hipotenusa por hipotenusa sobre cateto opuesto. Reacomodando los términos, tendríamos cateto opuesto entre cateto opuesto, hipotenusa entre hipotenusa, lo que daría 1 por 1 igual a 1. Con esto concluimos que el seno del ángulo por la cosecante del ángulo es igual a 1. Si despejamos tanto seno como cosecante, tendríamos seno del ángulo igual a 1 sobre cosecante del ángulo o cosecante del ángulo igual a 1 sobre seno del ángulo. De la misma manera podemos repetir el proceso y obtener las expresiones siguientes que relacionan coseno con secante y tangente con cotangente. A estas últimas tres expresiones se les conoce como identidades trigonométricas recíprocas. Dibujemos una circunferencia cuyo radio sea igual a la unidad. Si este radio lo desplazamos un cierto giro, creamos el ángulo A, del cual podemos trazar una línea vertical de longitud Y y una línea horizontal con longitud X. En este triángulo rectángulo, el seno del ángulo A queda definido como el cateto opuesto Y entre la hipotenusa 1, pero Y entre 1 nos queda solamente Y. De la misma forma, el coseno del ángulo A se define como el cateto adyacente X entre la hipotenusa 1. X entre 1 es X. Definimos la tangente como cateto opuesto Y sobre cateto adyacente X. Pero si vemos los resultados anteriores, la Y es igual al seno del ángulo A y la X es igual al coseno del ángulo A. Por lo tanto, podemos concluir que la tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. La cotangente, por ser su inversa, es coseno del ángulo sobre seno de A. Usando el teorema de Pitágoras con el mismo triángulo, tendríamos que y cuadrada más x cuadrada es igual a 1 al cuadrado. Pero como y es igual a seno de A y x es igual a coseno de A, nos queda la expresión seno cuadrado de A más coseno cuadrado de A igual a 1. Si esta última expresión la dividimos todo entre coseno cuadrado de A, obtenemos tangente cuadrada de A más 1 igual a secante cuadrada. Si en lugar de dividirla entre el coseno hubiéramos dividido entre el seno, se obtendría cotangente cuadrada de A más 1 igual a cosecante cuadrada. Estas expresiones se denominan razones trigonométricas pitagóricas. En esta tabla se tiene un resumen de las identidades trigonométricas obtenidas hasta el momento y que nos van a servir para demostrar nuevas relaciones trigonométricas. En este caso nos piden demostrar que la siguiente expresión es válida. Cotangente de x por secante de x es igual a cosecante de x. De la tabla observamos que cotangente es coseno sobre seno. También que secante de x es 1 sobre coseno y cosecante 1 sobre seno. En el miembro izquierdo se observa que hay cosenos multiplicando y coseno dividiendo, lo cual se puede eliminar, quedándonos 1 sobre seno de x igual a 1 sobre seno de x, llegando a una expresión que es exactamente lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. Con esto se demuestra que la expresión inicial era válida. Utilizamos las identidades de la tabla para demostrar la validez de la siguiente expresión.
Coseno de x por tangente de x más cotangente de x igual a cosecante de x. Comenzamos efectuando la multiplicación. Coseno de x por tangente de x más coseno de x por cotangente de x igual a la cosecante de x. Sustituyendo tangente de x y cotangente de x por sus equivalentes a seno de x, coseno de x y coseno de x sobre seno de x, se observa que se puede eliminar coseno de x en la primera expresión, obteniendo la siguiente. Como hay en el denominador seno de x, multiplicamos todos los términos por seno de x para eliminar dichos denominadores. En el primer término nos queda seno cuadrado, mientras que en los otros se eliminan los senos de x, quedando la expresión seno de x al cuadrado más coseno de x al cuadrado igual a 1. Esta ya es una identidad pitagórica conocida. Sin embargo, pues podemos seguir sustituyendo. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a la unidad, lo que nos queda 1 igual a 1. Lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. De esta manera se demuestra que la expresión original es válida. De la misma forma, intentemos demostrar la validez de la siguiente expresión. Uno sobre secante de y más tangente de y igual a secante de y menos tangente de y. Observemos que en el denominador aparecen los mismos términos que en el segundo miembro, solamente que sumando y en otro restando. Esto nos permite transponer los términos para lograr un producto de binomios conjugados. Recordando el álgebra elemental, ese producto nos queda una diferencia de cuadrados. El primer término al cuadrado, secante cuadrada de y, menos el segundo término al cuadrado. Esta ya es una identidad pitagórica demostrada inicialmente y mostrada en la tabla. Transponiendo la tangente cuadrada hacia la izquierda, tendríamos tangente cuadrada de y más 1 igual a secante cuadrada de y. De la misma manera, si queremos continuar, se observa que la tangente cuadrada de y más 1 es igual a la secante cuadrada, lo que nos queda secante cuadrada de y es igual a secante cuadrada de y. Lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. De esta forma queda demostrada la validez de la expresión. Esto es todo por el momento. A nombre de todo el equipo, les damos las gracias por acompañarnos. Hasta el próximo video.